Todo el mundo en Ellingford sabía que el duque había ignorado a Lady Henrietta durante años. Lo comentaban en voz baja en los rincones de los salones de baile, lo murmuraban tras sus abanicos de seda y se preguntaban qué había hecho una mujer tan elegante para merecer tanta frialdad por parte de su viejo amigo. Pero la verdad era más simple y mucho más devastadora. El duque no la ignoraba porque la despreciara. La ignoraba porque, en el momento en que otro hombre comenzó a cortejarla, en el momento en que el conde de Harcroft se atrevió a inclinarse ante ella, algo dentro de él se rompió. La observaba con una rigidez que nadie podía interpretar. La seguía con una mirada que antes se negaba a cruzar, aterrorizado por darse cuenta de que la mujer a la que había alejado por su propio bien se le estaba escapando finalmente de las manos. Esta es la historia de un hombre que pasó años fingiendo que ella no significaba nada, solo para descubrir que era lo único que importaba. Para comprender el silencio, hay que comprender el vínculo que lo precedió. Hace 16 años, antes de convertirse en el frío y distante duque de Ellingford, era simplemente Albinus. Había heredado el título a los 15 años, un niño obligado a convertirse en hombre de la noche a la mañana cuando falleció su padre. De pie en el gran salón de su finca, con el peso de un legado aplastándole los hombros, ya entonces llamaba la atención. Con su impecable cabello rubio peinado con una profunda raya lateral y sus penetrantes ojos azul claro, que parecían verlo todo. Miró por la ventana hacia las vastas tierras de Ellingford y, al otro lado del río, vio la finca vecina de Pembroke Hall. Las dos familias habían sido aliadas durante generaciones. Cenaban juntas todos los domingos y gobernaban sus tierras codo con codo como iguales. Albinus daba por sentado que esa amistad duraría para siempre, sin sospechar que un silencio estaba a punto de caer sobre la casa de al lado que cambiaría su vida para siempre. La tragedia se produjo en 1802. Al amanecer llegó la noticia de que un accidente de carruaje había cobrado la vida de Lord y Lady Pembroke, sumiendo en la oscuridad a la gran casa de al lado y dejando a sus únicos herederos completamente solos. Lady Henrietta solo tenía 9 años y aunque era una de las heiresses más ricas de Inglaterra, su fortuna no podía ofrecerle ningún consuelo en su dolor. Nunca se planteó la cuestión de a dónde iría. La madre de Albinus, la duquesa Dahlia, no esperó a los tribunales ni a los abogados. Simplemente tomó el carruaje familiar y se dirigió a Pembroke Hall, donde llevó a la niña a su casa. Henrietta no llegó vestida con harapos. Salió del carruaje con un elegante vestido de seda negra, aferrada en un cepillo de plata que le había dado su madre, con el aspecto de una aristócrata en miniatura. Pero cuando miró las imponentes puertas de Ellingford Manor, el terror en sus ojos delató su valentía. Albinus estaba de pie en lo alto de las escaleras, con 16 años, y ya aprendiendo a ocultar sus emociones tras una fachada de nobleza. Pero cuando vio a la niña a la que había visto jugar en los jardines desde que era un bebé, allí de pie, rígida y tratando de no llorar, rompió todas las reglas del protocolo. Bajó los escalones de piedra, ignorando a los sirvientes, y se arrodilló directamente frente a ella. No se inclinó ante ella como ante una dama visitante. La miró a los ojos, con la mandíbula afilada y bien afeitada, llena de determinación. «Tus tierras están a salvo, Henry», le prometió, con voz firme y baja. «Tu hogar está a salvo, y aquí eres de la familia». Ella no hizo una reverencia. Simplemente dio un paso adelante y enterró el rostro en su abrigo. Y Albinus, el chico que había jurado ser fuerte, la rodeó con sus brazos, convirtiéndose en su guardián, su héroe y su mundo en un solo latido. Durante casi una década, fueron inseparables. Eran más que vecinos. Eran un equipo, gestionando sus fincas contiguas codo con codo, mientras ella pasaba de ser una niña afligida a una joven formidable. Ella lo adoraba, midiendo a todos los demás hombres según su estándar y encontrándolos a todos deficientes. Albinus, por su parte, la observaba con un orgullo feroz y protector. La veía como una hermana, una confianza sagrada que tenía que proteger de la dureza del mundo. Administraba su fortuna, le enseñó a montar a caballo y la dejaba sentarse en su biblioteca mientras trabajaba, sin cruzar nunca la línea de lo apropiado. La quería,
Pero era un amor seguro y familiar hasta el verano en que ella cumplió 18 años y todo cambió. Era la víspera de su debut en 1811. Henrietta entró en su estudio para enseñarle su vestido para la temporada, una visión en seda blanca, con un escote pronunciado a la moda del momento, que indicaba al mundo que ya no era una niña, sino una mujer lista para el matrimonio. Dio una vuelta lenta, sonriendo, y le preguntó si parecía lista, si parecía una dama. Albinus levantó la vista de su escritorio, la luz del fuego reflejaba los ángulos marcados de su rostro y el azul intenso de sus ojos. Abrió la boca para hacerle un cumplido fraternal, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, lo que le aterrorizó porque no veía a su vecino ni a la pupila que había criado. Veía a una mujer y por primera vez en 10 años sintió una sacudida de deseo tan poderosa que le hizo querer quemar el mundo solo para quedarse con ella. El pánico inundó sus venas, frío y agudo. La idea le repugnaba. Era su tutor, 7 años mayor que ella, el hombre en quien se confiaba para proteger su inocencia. Se sentía como un depredador, convencido de que si le mostraba siquiera una pizca de lo que sentía, la corrompería. Creía que la única manera de salvarla de su propio deseo inmoral era asegurarse de que nunca volviera a acercársele. Se levantó bruscamente, con la silla rozando ruidosamente el suelo, y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. Obligó a sus ojos a mostrarse inexpresivos, mirando a la mujer que amaba con un desdén calculado. «Tu aspecto es inapropiado, Henrietta», mintió con una voz que atravesó la habitación. «Cúbrete». La sonrisa se borró de su rostro como si la hubieran abofeteado, y Albinus le dio la espalda, mirando fijamente a la pared con las manos temblorosas, sabiendo que acababa de romperle el corazón para salvar su alma. Albinus no solo cerró una puerta aquella noche de 1811, sino que cortó un lazo vital. Cuando Henrietta bajó a desayunar a la mañana siguiente de que él la hubiera llamado inapropiada, buscando siquiera un atisbo de la calidez que había conocido durante una década, se encontró con que la habitación estaba poseída por un extraño. Albinus estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su impecable cabello rubio reflejando la luz de la mañana y su afilada mandíbula bien afeitada como el granito, leyendo el periódico como si ella fuera un fantasma. Cuando ella lo saludó, desesperada por salvar la repentina brecha entre ellos, él ni siquiera levantó la vista para mirarla a los ojos. Simplemente pasó una página y la saludó como Lady Henrietta, despojándola del nombre Hattie, que había sido suyo desde la infancia. Con esa única frase cortés, el vínculo entre ellos se endureció hasta convertirse en algo frío y silenciosamente insoportable. A medida que pasaban las estaciones, también lo hacía la naturaleza de su distancia. Henrietta acudió a su temporada de debut en Londres ese año con el corazón encogido, forzando sonrisas para condes que no conocía, mientras que Albinus permaneció en el campo, diciéndose a sí mismo que su soledad era un noble sacrificio. Se convenció a sí mismo de que, al eliminar su oscuro y amorales deseo de su camino, la estaba liberando para que encontrara un marido digno de su inocencia, alguien alegre, alguien seguro, alguien que no la mirara con el hambre voraz que él sentía en su pecho. Pero había calculado mal la profundidad de su lealtad. Ella regresó de Londres sin casarse, confundiendo a la alta sociedad y rechazando a los pretendientes simplemente porque estaba esperando a que el duque recordara lo que eran el uno para el otro. El tiempo no sanó la distancia entre ellos, la amplió. Los veranos que solían pasar cabalgando por los límites de sus fincas se convirtieron en procesiones solitarias. Henrietta aprendió a montar sola, galopando por las colinas hasta que le ardían los pulmones, sin saber que Albinus la observaba desde la ventana alta de su estudio, con la mano apoyada contra el cristal y los ojos azul claro, cerrados con fuerza por el dolor físico, negándose a sí mismo la única visión que realmente anhelaba. Incluso sus cenas se convirtieron en un teatro de silencio, con el aire cargado de palabras no dichas, el tintineo de la plata contra la porcelana, el único sonido en una habitación que gritaba de tensión. Ella dejó de preguntarle por su día, dejó de llamar a su puerta.
Poco a poco, dolorosamente, aprendió la lección más cruel de todas, que la persona que amas puede estar sentada justo delante de ti y, sin embargo, estar a miles de kilómetros de distancia. En la primavera de 1817, cualquier atisbo de calidez que él hubiera mostrado alguna vez había desaparecido por completo. Henrietta tenía ahora 24 años, peligrosamente cerca de la soltería según los implacables estándares de la sociedad, pero poseía una elegancia fría y distante, fruto de 6 años de rechazo. Una tarde lluviosa, se sentó ante su tocador, mirando fijamente su reflejo, y finalmente se dio cuenta de algo. Había desperdiciado toda su juventud lamentándose por un hombre que aún estaba vivo. Se secó los ojos, enderezó la espalda e hizo un voto silencioso a la habitación vacía. Había terminado de esperar a un fantasma. Estaba lista para casarse, no por amor, porque su corazón aún pertenecía al tonto de al lado, sino por un futuro. Aún no lo sabía, pero el universo estaba a punto de responder a su resignación con una tormenta. Abajo, el pesado picaporte de latón de la puerta principal golpeó contra la madera, anunciando la llegada de un visitante que rompería el estancamiento para siempre. Había llegado un carruaje con un escudo que no pertenecía ni a los Pilkington ni a los Pembroke. De él salió Félix, conde de Harrowcraftoft, un hombre que poseía encanto, deudas que necesitaba pagar con la fortuna de una esposa rica y absolutamente ningún temor al duque. Entró en el vestíbulo con una sonrisa que prometía problemas, y por primera vez en 6 años, el duque de Ellingford estaba a punto de darse cuenta de que su noble sacrificio tenía un precio terrible. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Henrietta de sí mismo que se había olvidado de protegerla de todos los demás. El estudio del duque, Pilington House, primavera de 1817. Albina estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, mirando fijamente un libro de contabilidad del que no había pasado página en 20 minutos. Para el mundo exterior, era la imagen de la compostura aristocrática, con su impecable cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás con una raya profunda, su barbilla bien afeitada en una línea de aburrida indiferencia, y sus llamativos ojos azul claro concentrados en los negocios. Pero Henry Ashcombe, su amigo más antiguo y el único hombre que se atrevía a decirle la verdad, no se dejaba engañar por la máscara. Henry removió su brandy, apoyándose en la repisa de la chimenea, observando al duque fingir que trabajaba hasta que el silencio se hizo demasiado fuerte como para ignorarlo. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así, Albinus?, preguntó Henry, con una voz que rompió el silencio de la habitación. Albinus no levantó la vista y mojó la pluma en el tintero con deliberada lentitud. No sé a qué te refieres. A la farsa, aclaró Henry, acercándose al escritorio con expresión cada vez más dura. El guardián estoico, el vecino indiferente. Lleva 6 años interpretando este papel, sufriendo en silencio. Pero ella ya tiene 24 años. Harrowcroft la está cortejando abiertamente. No es un niño, Albinus. Es un hombre con deudas y un título, y la está seduciendo delante de tus narices. Albinus apretó la pluma con tanta fuerza que la pluma se rompió, pero su voz siguió siendo monótona, aterrorizado de admitir la verdad incluso ante sí mismo. Entonces déjale que se quede con ella. Henrietta es como una hija para mí, Henry. Una hermana. Yo la crié. Pensar en ella como otra cosa sería depravado. Henry golpeó la mesa con su copa y el sonido resonó en la gran sala como un disparo. Ella no es una niña. Es una mujer que cree que la desprecias. Si no le dices lo que sientes, si no dejas de lado ese absurdo escudo de corrección, la perderás. Y no la perderás por un escándalo. Albinus, la perderás por el silencio que tú mismo has creado. Albinus finalmente levantó la vista y miró a los ojos a su amigo, con sus ojos azul claro, brillando con una peligrosa mezcla de ira y pánico. Mantengo la distancia para salvarla, Henry. Si Harcraftoft puede darle una vida normal, una vida sin la sombra de un tutor que se cierne sobre ella, entonces no me interpondré en su camino. Pero decir que se mantendría al margen era una cosa. Ver cómo sucedía era una tortura para la que no estaba preparado. Las salas de reuniones de Hertfordshire. 2 noches más tarde,
La realidad de su decisión entró por las puertas de las salas de reuniones locales bajo el resplandor de las lámparas de cristal. Henrietta entró del brazo de Felix, el conde de Harcraftoft. Estaba impresionante, con su cabello oscuro recogido con perlas, pero fue la sonrisa de su rostro lo que detuvo el corazón de Albinus. Era cortés, ensayada y totalmente desprovista de la alegría que solía mostrarle. Félix se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído que la hizo sonrojar, y por primera vez Albinas vio una mano descansando sobre su cintura que no era la suya. La sala pareció inclinarse. Albinus se quedó de pie junto a la pared, agarrando su copa con tanta fuerza que el tallo amenazaba con romperse. Observó cómo Félix la guiaba entre la multitud con la elegancia depredadora de un hombre que conoce el valor de un premio, pero no el valor de un alma. Todos los instintos que Albinus había enterrado durante 6 años cobraron vida, gritándole que cruzara la sala, que apartara la mano de Félix, que reclamara lo que tontamente se había dicho a sí mismo que no quería. Se dio cuenta con repugnante claridad de que su noble sacrificio estaba resultando contraproducente. No la había protegido del mundo. Simplemente la había dejado vulnerable ante el primer lobo que sabía sonreír. A medianoche, el calor sofocante del salón de baile lo obligó a salir a la terraza de piedra, pero el aire fresco de la noche no sirvió para apagar el fuego que ardía en su pecho. Se agarró a la barandilla, mirando fijamente los jardines oscuros, tratando de regular su respiración hasta que el sonido de unos pasos detrás de él le indicó que no estaba solo. Henry Ashcombe se acercó a él con una voz desprovista de su habitual humor. «Eres un mentiroso terrible, Albinus», dijo Henry en voz baja. «Dices que es una hermana. Dices que es una niña». Henry se volvió, y su voz se redujo a un susurro áspero que rompió el silencio. «Pero te he observado esta noche. No la mirabas como un hermano. La miraste como un hombre que ve arder su propia casa». Albinus cerró los ojos. La imagen de Henrietta riéndose de la broma de Félix se le grabó en la mente y se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de su deber. «Es demasiado tarde, Henry», susurró, y la máscara finalmente se resquebrajó para revelar la devastación que había debajo. «La alejé demasiado. No solo es indiferente hacia mí, cree que la desprecio». La sala matutina, Pembroke Hall, el día después del baile. El sol de la mañana no servía para calentar el frío del corazón de Henrietta mientras caminaba de un lado a otro de su salón. Había huido de Ellingford Manor hacía 3 años para escapar de la frialdad del duque, con la esperanza de que la distancia curara su corazón. Pero el baile de la noche anterior demostró que ni siquiera los muros y los ríos podían protegerla. Kitty se sentó en el sofá de terciopelo y sirvió el té con una brusquedad que hacía juego con su lengua. Cuando Henrietta confesó que no sentía nada cuando el conde la tocaba, que solo sentía la intensa mirada ardiente de Albinus al otro lado de la sala, Kitty dejó la taza con un estruendo. «Te estás matando de hambre por una estatua, Hattie», dijo Kitty, con voz firme pero teñida de lástima. «Alas te ha ignorado durante 6 años. Te vio debutar y no dijo nada. Te vio llorar y no hizo nada». Kitty se levantó y tomó las frías manos de Henrietta entre las suyas. «Félix te ofrece un hogar, te ofrece hijos, te ofrece una vida en la que no estarás esperando a que un fantasma te persiga. Cásate con el conde, olvida al duque». Y por primera vez en una década, Henrietta dejó de discutir. Miró su casa vacía y asintió con la cabeza. Las callejuelas de Londres. 3 días después. Mientras Henrietta se resignaba a un matrimonio sin amor, Albinus estaba destrozando Londres para impedirlo. Había cabalgado hasta la ciudad furioso, impulsado por la oscura sospecha de que el encanto de Félix era una fachada para ocultar algo podrido. Durante 3 días, el duque de Ellingford no durmió. Recorrió las salas traseras llenas de humo de los bancos y los oscuros garitos de St. James, con su cabello, normalmente impecable, revuelto por el viento, y su afilada mandíbula, bien afeitada, apretada por el cansancio. Con Henry Ashcombe a su lado, la verdad no fue difícil de encontrar.
Estaba escrita con tinta roja en los libros de contabilidad de toda la ciudad. Félix, el conde de Harcraftoft, no era solo un seductor. Estaba en la ruina. Había hipotecado su finca hasta el límite. Sus deudas de juego eran astronómicas y los acreedores le acechaban como tiburones. Mientras Albinus miraba fijamente el último pagaré, sus llamativos ojos azul claro se oscurecieron con una ira protectora. Félix no quería el corazón de Henrietta. Quería la fortuna de los Pembroke para salvarse de la ruina. Albinus por fin tenía el arma que necesitaba. Ya no era solo un hombre celoso. Volvía a ser su guardián. La biblioteca, Pembroke Hall, la confrontación. Regresó a Hertfordshire esa misma tarde y entró como una exhalación en Pembroke Hall sin esperar a que lo anunciaran. Encontró a Henrietta en la biblioteca, la misma sala donde solían leer juntos cuando eran niños, antes de que cayera el silencio, y no perdió el tiempo con cortesías. Arrojó la carpeta con los documentos que detallaban las deudas de Félix sobre la mesa que había entre ellos, y el ruido rompió el silencio de la habitación. «Es un fraude, Henrietta», declaró Albinus, con la voz ronca por la urgencia del viaje. «No te ama. Ama tu herencia. Mira las deudas. Se está ahogando y pretende utilizarte como salvavidas». Dio un paso hacia ella, inclinándose sobre ella, con sus ojos azules suplicándole que entrara en razón. «Te prohíbo que lo veas. No permitiré que desperdicies tu vida con un cazafortunas». Esperaba lágrimas. Esperaba que ella se horrorizara. No esperaba la risa, un sonido frío y quebrado que lo detuvo en seco. Henrietta ni siquiera miró los papeles. Levantó la vista hacia su rostro hermoso y familiar y solo encontró agotamiento. «¿Me lo prohíbes?», preguntó en voz baja, mientras un peligroso silencio se extendía entre ellos. «Tú, que no me has dirigido una palabra amable en 6 años, tú, que apartaste la mirada cuando busqué tu aprobación». Dio un paso adelante, acortando la distancia hasta que se encontró mirando a los ojos que había adorado durante una década. «Tú me rechazaste, Albinus, me diste la espalda, me hiciste sentir pequeña e indeseada. Renunciaste a tu puesto como mi tutor el día que decidiste que no merecía tu tiempo». Su voz se quebró y las lágrimas finalmente brotaron, pero ella no apartó la mirada. «Ahora no puedes protegerme. No eres mi padre y desde luego no eres mi marido». El camino entre Pembroke Hall y Pillington House. Momentos después, Albinus no solo se alejó de Pembroke Hall, huyó de los escombros que él mismo había creado. Espoleó a su caballo para que galopara, y el estruendo de los cascos se correspondía con el ritmo frenético de su corazón. Pero no podía escapar del eco de la voz de Henrietta. «No eres mi padre». Las palabras atravesaron el aire frío, desmantelando la armadura que había llevado durante 6 años. Había cabalgado hasta allí para ser su salvador, armado con pruebas y rectitud. En cambio, ella no lo miró con gratitud, sino con los ojos agotados de una mujer que había pasado una década gritando en el vacío. Se dio cuenta, con una nauseabunda sensación en el estómago, de que para ella él no era el héroe que la protegía de un cazafortunas. Era el villano que la había abandonado. La biblioteca de la casa Pylington a última hora de la tarde. Irrumpió en su biblioteca, se quitó los guantes y los arrojó a las brasas moribundas de la chimenea. Se sirvió un brandy con manos temblorosas, derramando el líquido ámbar sobre el escritorio de caoba, y se lo bebió de un trago ardiente. Vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Su cabello, antes impecable, ahora estaba despeinado por el viento. Su mandíbula afilada y bien afeitada estaba tan apretada que parecía que fuera a romperse, y sus llamativos ojos azules parecían salvajes y atormentados. Parecía un hombre que acababa de ver cómo toda su vida se hacía añicos en el suelo. Henry Ashcombe lo encontró allí 10 minutos más tarde, mirando fijamente el vaso vacío. Henry no le preguntó qué había pasado. La devastación de la habitación era respuesta suficiente. «¿Se negó a escuchar?», preguntó Henry en voz baja, cerrando las pesadas puertas de roble para aislarse del mundo. «Ella escuchó», dijo Albinus con voz ronca, como si la arrastraran por la grava. «No se dio la vuelta. Me dijo que no tenía derecho. Me dijo que renuncié a mi posición como su tutor
el día que decidí que no merecía mi tiempo. Se rió, un sonido áspero y quebrado que aterrorizó a su amigo. Ella cree que la ignoré porque no me importaba, Henry. Cree que me alejé porque era una carga de la que quería deshacerme. Albinus se volvió, con los ojos suplicando comprensión. La dejé marcharse, Henry. Hace 3 años, cuando cumplió 21, hizo las maletas y se mudó a una casa vacía solo para alejarse de mí. Y yo la dejé ir. Me quedé en la puerta y vi cómo se alejaba su carruaje porque pensé que, si se iba de mi casa, dejaría de quererla. Me equivoqué. Veo su habitación vacía todos los días y me parece una tumba. Henry se acercó y le quitó el vaso de la mano a Albinus antes de que pudiera romperlo. Entonces díselo, dijo Henry con dureza. Deja de hacerte el mártir, Albinus. Vuelve allí y dile la verdad. No puedo, rugió Albinus, perdiendo por fin el control. Empezó a dar vueltas por la habitación. Un animal enjaulado. ¿Decirle qué? Que dejé de hablarle porque quería tocarla. Que la ignoraba porque cada vez que entraba en una habitación me sentía como un pecador. Se detuvo, se pasó la mano por el pelo y destrozó el peinado perfecto. Ella tenía 18 años cuando empezó todo. Henry, ella era inocente. Me miraba como si fuera un dios, y yo la miraba como un hombre moribundo de hambre. Me alejé para protegerla de mí. Pensé que si era frío, ella seguiría siendo pura. Se desplomó contra el escritorio. La lucha se le escapaba. Nunca cortejé a nadie más porque nadie se le podía comparar. He pasado 6 años en el infierno, diciéndome a mí mismo que era noble, y lo único que hice fue hacerla sentir poco amada. Henry miró a su amigo, viendo por fin el alcance total de la tragedia. Albinus no había actuado por malicia. Había actuado por un sentido del honor retorcido y abrumador. «Eres un tonto», dijo Henry, con voz baja y urgente. «No la has salvado. Solo se la has entregado a un hombre que la utilizará. Félix le pedirá matrimonio a finales de semana. Si no la reclamas ahora, la verás caminar hacia el altar con un hombre que solo quiere su dinero. ¿Tu orgullo vale tanto?». El largo pasillo de Pilkington House era de noche. Albinus dejó a Henry Ashcombe en la biblioteca con los restos de la botella de brandy y salió al pasillo. El pasillo de Pilkington House era enorme, con retratos de sus antepasados, hombres que habían gobernado este condado con puño de hierro y corazón frío. Durante 6 años Albinus había recorrido esos pasillos tratando de ser como ellos. Había imitado el silencio de su abuelo. Había imitado el estoicismo de su padre. Creía que para ser un buen duque tenía que ser una estatua. Pero esa noche, mientras caminaba hacia el ala familiar, con el eco de sus botas resonando pesadamente en el mármol, se dio cuenta de que las estatuas no eran más que piedra fría y él era un hombre ardiendo en vida. Iba a ver a la única persona cuyo juicio temía casi tanto como el de Henrietta, su madre, la duquesa Dahlia. Lady Pilington era el pilar de la familia, una mujer que valoraba la reputación, la corrección y el deber por encima de todo. Albinus estaba convencido de que ella vería su aspecto desaliñado y lo despreciaría, no por haber perdido a la chica, sino por haber perdido la compostura. Se detuvo frente a las puertas dobles, alisando con las manos su abrigo arruinado, tratando de invocar el fantasma de la dignidad que había lucido durante una década. Pero le temblaban las manos. La máscara había desaparecido. Empujó las puertas y entró para enfrentarse a su juicio. El santuario, el salón privado de la daga. La habitación era cálida, olía a lavanda y madera, un marcado contraste con la tumba helada que era la biblioteca de Albinus. Lady Pilington estaba sentada junto al fuego en su sillón de terciopelo de respaldo alto, con su aguja de plata brillando a la luz del fuego, mientras trabajaba en un intrincado bastidor de bordado. Era una mujer de movimientos precisos y emociones cautelosas, una verdadera matriarca de la regencia. No levantó la vista inmediatamente. «Llegas tarde a la cena, Albinus», dijo con un tono seco y conversacional. «Henderson me dice que llevas 3 días en Londres. Te esperaba». Levantó la vista. La frase se le atascó en la garganta. La aguja se quedó suspendida en el aire. Lady Pilington miró fijamente a su hijo, con los ojos muy abiertos por la auténtica sorpresa.
No lo había visto tan deshecho desde la mañana en que murió su padre. Hacía 16 años. Albinus estaba de pie en el centro de la alfombra persa, con aspecto devastado. Su impecable cabello Orban, que solía peinar con una raya lateral perfecta y severa, estaba revuelto y despeinado por sus dedos desesperados. Llevaba la corbata aflojada, pero era su rostro lo que la asustaba. Su mandíbula afilada y bien afeitada estaba tan apretada que un músculo saltaba bajo la piel, y sus llamativos ojos azul claro estaban enrojecidos y hundidos por el dolor. No se inclinó, no ofreció un saludo formal, simplemente se acercó a la chimenea y se agarró a la repisa de mármol blanco como si fuera lo único que le mantenía en pie. La he perdido, madre, dijo. Su voz era irreconocible, quebrada, áspera y despojada de toda nobleza. Lady Pilkington dejó lentamente su bordado, con las manos ligeramente temblorosas en el regazo. «Henrietta», preguntó en voz baja. Alus asintió con la cabeza, mirando fijamente las llamas. «Intenté salvarla», susurró con las palabras saliendo a borbotones en un torrente de miseria. «Fui a Londres, encontré las pruebas. Harcroft está en bancarrota, madre. Es un fraude. Tiene hipotecas sobre cada centímetro de su tierra. Fui a Pembroke Hall para advertirle. Puse las pruebas sobre la mesa. Le dije que se lo prohibía. Él soltó una risa seca y áspera que sonó como un sollozo. Ella me echó. Me dijo que yo no era su padre. Me dijo que ya no era su tutor. Se volvió para mirar a su madre, preparándose para la reprimenda. Ella se va a casar con él. Se va a unir a un cazafortunas porque me odia y es totalmente culpa mía. Esperó. Esperó a que la daga le dijera que eso era consecuencia de las emociones. Esperó a que ella le dijera que Henrietta debía casarse por deber, o que él había hecho lo correcto al mantener la distancia todos estos años para evitar la impropiedad de cortejar a su propia pupila. En cambio, la habitación se llenó de un silencio tan profundo que se podía oír. El único sonido era el crepitar de los leños y el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. «La amas», dijo su madre. No era una pregunta, no era una acusación. Era una declaración de hechos pronunciada con una repentina y reveladora comprensión que pareció dejarla sin aliento. Linus bajó la mirada, avergonzado del deseo que había luchado tan duramente por enterrar. «Me mantuve alejado para protegerla», confesó con voz quebrada. «Pensé que te avergonzarías. Yo era su guardián. Le llevaba 10 años. Pensé que si la cortejaba, estaría aprovechándome de mi posición. Pensé que estaba salvando a la familia de un escándalo». Lady Pilington se levantó y entonces hizo algo que Alinus nunca había visto en sus 31 años de vida. La duquesa de Daaga comenzó a llorar. No eran lágrimas aristocráticas y educadas que se secaban con un pañuelo de encaje. Eran sollozos de pura rabia y frustración. Se acercó a su hijo, le agarró por las solapas de su abrigo arruinado y lo sacudió. «Tonto, noble idiota», le susurró con voz temblorosa por la emoción. Alus parpadeó, atónito. «Madre, creía que no te gustaba», gritó ella, perdiendo la compostura. «Durante 6 años, Alinus, durante 6 años te vi salir de las habitaciones cuando ella entraba. Te vi hablarle con frialdad. Te vi ignorarla en el desayuno, en la cena, en Navidad. Creía que te resultaba molesta. Pensaba que te molestaba tener que criar a la hija de otro hombre». Ella lo soltó, dio un paso atrás y levantó las manos al aire. «La quise como a una hija desde el momento en que la traje a esta casa. He pasado todas las noches de los últimos 6 años rezando, rezando para que despertaras y vieras lo que tenías delante. Pero eras tan frío. No dije nada porque pensaba que tu corazón estaba cerrado para ella. No quería obligarte a casarte si no la amabas». El peso de la confesión lo dejó aturdido. Alina sintió que la habitación se inclinaba. Todos esos años de tortura, todas esas noches escondido en su estudio, todos esos momentos diciéndose a sí mismo que estaba librando una guerra santa por el honor de su familia. «¿Quieres decir que...?» Albina comenzó, con una voz apenas audible, la esperanza dolorosa en su pecho. «¿Quieres decir que lo habrías bendecido?» «¿Bendecirlo?»
Su madre lo miró con incredulidad, secándose los ojos con feroz determinación. Albinus, yo misma habría planeado la boda hace 6 años. Ella es Henrietta, es de la familia, es la única mujer que he visto hacerte sonreír. Se acercó de nuevo, bajando la voz hasta convertirla en un feroz susurro maternal. Ella es la mitad de tu alma, y todos hemos estado aquí de pie viéndote morir de hambre. El gran vestíbulo de Pillington House. Momentos después, Albinus no salió del salón de su madre. Irrumpió en él. La bendición de la duquesa da Haya había actuado como una cerilla arrojada a un barril de pólvora, encendiendo 6 años de deseo reprimido, culpa y agonía en un solo destello cegador. Durante más de 2000 días, se había convencido a sí mismo de que su inacción era una forma de nobleza, que al negarse a sí mismo a la mujer que amaba, estaba protegiendo su alma. Pero las lágrimas de su madre habían borrado esa mentira, dejando solo la cruda y aterradora verdad. Había sido un cobarde y mientras él jugaba a ser mártir, otro hombre le había robado la vida. Bajó corriendo la gran escalera de Pillington House, subiendo los escalones de mármol de dos en dos, con una urgencia temeraria en sus movimientos que aterrorizó al personal. El mayordomo, el señor Henderson, que había servido a la familia Pillington durante 40 años y nunca había visto al duque con un pelo fuera de lugar, se pegó a la pared, con los ojos muy abiertos. Albinus parecía un hombre poseído. Su impecable cabello Orban, normalmente peinado con una raya lateral perfecta y severa, estaba revuelto y le caía sobre los ojos. Tenía la corbata desatada. Su mandíbula afilada y bien afeitada estaba marcada por una rica determinación que parecía menos esperanza y más guerra. Su excelencia, tartamudeó Henderson, alcanzando el pesado abrigo de montar del duque. ¿Llamo al carruaje? Está lloviendo, señor. No quiero carruaje, ladró Albinus, y su voz resonó en el alto techo abovedado. No dejó de moverse. No esperó a que le trajeran el sombrero. No esperó a que le trajeran los guantes. Él mismo abrió de un empujón las pesadas puertas de roble, y las bisagras de hierro chirriaron en señal de protesta. El aire nocturno le golpeó como un puñetazo, frío, húmedo y con olor a tierra mojada, pero no podía afectar la fiebre que ardía bajo su piel. Había pasado una década siendo una estatua. Esa noche era un hombre. Los campos entre Pillington House y Pembroke Hall. Pasó por alto los establos por completo y agarró las riendas del semental negro que había sido ensillado para el mozo de cuadra. Se subió a lomos del animal con una violencia que hizo que el caballo se encabritara, luchando por el control con una fuerza nacida de la desesperación. No tomó el camino. El camino era demasiado lento. El camino era para visitantes y caballeros. Albinus giró el caballo hacia el río, hacia la oscura extensión de campos que separaba sus tierras de las de ella, y apretó los talones. El trayecto fue una mezcla borrosa de oscuridad y truenos. El barro salía disparado en densas y pesadas nubes, salpicando sus pulidas botas y arruinando sus pantalones. Pero Albinus no lo notaba. El viento le azotaba la cara, le escocía los ojos, pero no parpadeó. En su mente, ensayaba las palabras que debería haber dicho hacía 6 años. La confesión brotaba de él en un monólogo interior inconexo y frenético. Le contaré lo del vestido, pensó, espoleando al caballo para que fuera más rápido mientras cruzaban el muro de piedra. Le diré que no la rechacé porque fuera inapropiada. Le diré que cuando entró en mi biblioteca con ese vestido de seda blanca, tuve que agarrarme al escritorio para no caer de rodillas. Le contaría las noches que pasó de pie junto a la ventana, contemplando las luces de Pembroke Hall y bebiendo brandy hasta que la imagen de su rostro se desvaneciera lo suficiente como para poder dormir. Le diría que había investigado a Félix no para controlarla, sino porque la idea de que alguien pudiera hacerle daño le hacía querer quemar el mundo. Le suplicaría, él, el duque de Ellingford, que nunca se había inclinado ante nadie, se arrodillaría en el barro y le suplicaría que lo perdonara. Solo déjame llegar a tiempo, le rogaba a un dios al que no había hablado en años. No dejes que firme, no dejes que diga que sí.
Dame 10 minutos. Solo dame 10 minutos para deshacer 6 años de silencio. Las luces de Pembroke Hall aparecieron entre los árboles, brillando como un faro en la niebla. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, con un ritmo frenético de Henrietta, Henrietta, Henrietta. Ya no era el guardián, ya no era el vecino, era un hombre que se ahogaba, y ella era la única orilla. La llegada, las puertas de Pembroke Hall, no redujo la velocidad al acercarse a las puertas de hierro. Guió al caballo a través de los pilares abiertos y subió a toda velocidad por el camino de grava. El sonido de los cascos rompiendo la tranquila elegancia de la finca. Detuvo al caballo con un frenazo al pie de los escalones de piedra, el animal jadeando con fuerza, el vapor saliendo de sus flancos en el aire fresco de la noche. Albinus se deslizó de la silla de montar y sus piernas casi se doblaron cuando sus botas tocaron el suelo. Estaba sin aliento, desaliñado y con los ojos desorbitados, en marcado contraste con el aristócrata sereno que había gobernado este condado durante una década. Levantó la vista hacia las enormes puertas principales de Pembroke Hall, la casa a la que la había dejado volver, la casa en la que la había abandonado. Dio un paso adelante, levantó la mano para golpear la madera y despertar a la casa para exigir una audiencia, pero su puño nunca llegó a tocarla. Antes de que pudiera tocar la madera, el pestillo hizo clic. La pesada puerta se abrió hacia adentro. Albinus se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Esperaba ver a un mayordomo. Esperaba ver a una criada. En sus esperanzas más descabelladas, esperaba ver a Henrietta, tal vez atraída por el sonido del caballo, que venía a ver quién había llegado con tanta furia. No se encontró con Henrietta. Se encontró con un muro de satisfacción engreída envuelto en un abrigo de terciopelo. Félix, el conde de Harcrafttoft, estaba de pie en el umbral. El contraste entre los dos hombres no podía ser más devastador. Albinus estaba de pie bajo la lluvia, salpicado de barro, respirando con dificultad. Sus ojos azul claro se abrieron con pánico, su cabello rubio pegado a la frente. Félix estaba bajo el alero del pórtico, seco, abrigado e impecablemente vestido. Se estaba ajustando los puños, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios mientras miraba al duque. «Se marcha tan pronto, su excelencia», gruñó Albinus, con las palabras saliendo a borbotones de su garganta. Se acercó a la luz de las lámparas del carruaje, con las manos cerradas en puños a los lados. «Aléjate de su casa, Harkov. No eres bienvenido aquí». Félix no se inmutó. No parecía intimidado por la furia de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. En cambio, se rió entre dientes, un sonido grave y oscuro que rozó los nervios de Albinus. «Al contrario, Pilkington», dijo Félix con suavidad, bajando un escalón y colocándose físicamente entre el duque y la puerta. «Soy muy bienvenido. De hecho, diría que soy el huésped más bienvenido que ha tenido esta casa en años». Albinus dio un paso amenazador hacia adelante, y su voz se redujo a un gruñido peligroso y vibrante. «Sé lo de las deudas, Félix. Sé lo de las hipotecas. Sé que estás aquí para robarle su fortuna porque has malgastado la tuya. Si crees que voy a dejar que vuelvas allí y la manipules». «¿Manipularla?», interrumpió Félix, levantando las cejas en fingida sorpresa. Se detuvo en el último escalón, frente a Albinus, y su voz se redujo a un susurro áspero y burlón. «No estoy ciego, viejo. ¿Crees que no puedo verlo?» El mundo pareció dejar de girar. El viento se detuvo en los árboles. «¿De qué estás hablando? Tú la amas, Yosa», dijo Félix, con palabras llenas de desdén. Incluso un ciego podría verlo. «La forma en que la miras desde el otro lado del salón de baile. La forma en que irrumpiste aquí con tus libros de contabilidad, tratando de asustarme como un perro celoso que guarda un hueso». Albinus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Abrió la boca para negarlo, pero Félix lo interrumpió, acercándose y agudizando el tono de voz. «La tuviste toda su vida, Pillington», siseó Félix con los ojos duros. «Ella me lo contó todo. Me contó que sus padres murieron en ese carruaje. Me contó que tu familia la acogió. Me contó que tú eras su héroe.
Félix se rió sacudiendo la cabeza con auténtica lástima. Tuviste 15 años para hacer la tuya. Tenías todas las ventajas. Tuviste su corazón en la palma de tu mano desde que tenía 9 años. Félix se enderezó la chaqueta, sacudiéndose una mota de polvo imaginaria de la solapa. Pero dudaste. Estabas demasiado ocupado siendo noble para ser un hombre. Y mientras esperabas, yo se lo pedí. Albinus lo miró fijamente y la verdad lo golpeó como una ola. Ella te aceptó. Ella te aceptó. Félix lo confirmó, con los ojos brillantes de malicia. Nos casaremos en primavera. Llegas demasiado tarde, duque. Tuviste una década. Yo solo necesité un mes. Félix pasó junto al duque y se dirigió hacia su propio caballo, que estaba atado junto a la puerta. Montó, recogió las riendas y miró a Albinus por última vez. Ella me dijo que era su tutor. Bueno, ya no necesita un tutor, necesita un marido, y me ha elegido a mí. Félix se alejó cabalgando en la noche, y el sonido de su caballo se desvaneció en la oscuridad. Albinus se quedó solo en la entrada de Pembroke Hall. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapándole la camisa y mezclándose con el barro de sus botas. Miró hacia la casa. La luz de la ventana del salón seguía encendida. Pudo ver una sombra moverse a través de la cortina, una silueta que reconocería en cualquier lugar. Era Henrietta. Estaba allí. Estaba justo al otro lado de esa puerta. Podía entrar, podía golpear la madera, podía gritar la verdad hasta que ella lo oyera. Pero el peso de las palabras de Félix lo ancló al suelo. La tuviste toda su vida, era cierto. Había desperdiciado años en silencio. Mientras que Félix simplemente había entrado y había hecho la pregunta, Albinus tenía demasiado miedo para hablar. Había roto sus reglas. Había corrido a través de la oscuridad. Finalmente había encontrado el valor para enfrentarse a su propio corazón. Pero el conde tenía razón. No solo llegaba tarde. Era un fantasma que acechaba una vida que ella ya había decidido dejar atrás. Albinus volvió a su caballo, con movimientos lentos y viejos. No montó inmediatamente. Apoyó la frente contra el cuero húmedo de la silla de montar y por primera vez desde que tenía 15 años, dejó escapar de su garganta un sonido que no era una palabra, sino un sollozo. La mañana después del dormitorio principal, el amanecer en Pilkington House. El sol salió sobre Hertfordshire, gris y lloroso, a juego con el silencio que se había instalado como polvo dentro de Pilkington House. Albinus no había dormido. Estaba sentado en el sillón orejero junto a la ventana, todavía con la ropa de montar salpicada de barro de su frenético viaje de la noche anterior. Su impecable cabello orbín estaba enmarañado, revuelto por dedos desesperados durante la larga noche. Su mandíbula afilada y bien afeitada, normalmente tan suave y severa, estaba ahora oscura por la sombra de una vigilia insomne, y sus llamativos ojos azul claro estaban fijos en el río y la finca que se extendía más allá. Había escrito a Pembroke Hall para salvarla. Había escrito allí para confesarle una década de amor, pero las palabras del conde de Harcraftoft seguían resonando en la habitación vacía como una maldición. Ella aceptó. Ella lo sabe. Lo hizo con los ojos bien abiertos. Eso era lo que le retorcía las entrañas. Albinus podía soportar el rechazo. Podía soportar su odio. Se lo merecía, pero la idea de que Henrietta, la chica que había criado, la mujer cuya alma creía conocer mejor que la suya propia, hubiera visto las pruebas del fraude de Félix y aún así lo hubiera elegido a él, lo destrozaba. Significaba que estaba tan desesperada por escapar de la soledad que Albinus había creado que se encadenaría a sabiendas a un mentiroso solo para alejarse de él. Se levantó, con las extremidades rígidas, y se acercó al espejo. Miró el reflejo del duque de Ellingford. Durante 6 años había interpretado el papel de villano para proteger su virtud. Ahora, al mirar al hombre vacío que veía en el espejo, se dio cuenta de que había tenido demasiado éxito. Ya no era su guardián. Solo era un fantasma que rondaba los márgenes de la vida que ella intentaba reconstruir. La lectura de la banda Iglesia Parroquial de San Judas, domingo por la mañana. Si existe el infierno en la tierra,
Albinus descubrió que es un servicio religioso dominical en una pequeña parroquia rural cuando la mujer que amas está sentada al otro lado del pasillo con otro hombre. La iglesia estaba abarrotada. El aire olía a lana húmeda, cera de abejas y el sofocante aroma de las lirios. Albinus se sentó en el banco privado de la familia Pilington, con la espalda rígida y el rostro impasible como una máscara de piedra. Se obligó a mirar hacia adelante para concentrarse en las vidrieras que representaban a los mártires. Pero cada nervio de su cuerpo estaba hiperconsciente del banco de su izquierda. Henrietta estaba sentada allí vestida de azul pálido, el color que solía llevar cuando cabalgaban juntos por los límites de sus fincas. Estaba guapa, pero frágil. Sus pómulos parecían más afilados de lo que él recordaba, su piel más pálida, como si el compromiso le hubiera quitado la sangre de la cara. A su lado estaba sentado Félix, con el aspecto de un prometido orgulloso. Tenía el brazo apoyado en el respaldo del banco, con los dedos a pocos centímetros del hombro de ella, reclamándola ante toda la comarca. El vicario carraspeó y se ajustó las gafas. El murmullo de la congregación cesó. Publicó las ligaduras del matrimonio entre Félix, conde de Harrowcroft, y Lady Henrietta Pembroke, de esta parroquia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas y sofocantes. La congregación murmuró su aprobación. Las cabezas se volvieron para sonreír a la feliz pareja. Albinus no se movió. No parpadeó. Sentía la mirada de Henry Ashcombe clavada en su cabeza desde el banco de al lado, instándole a hacer algo, a levantarse, a objetar, a gritar. Pero no podía. Ella lo sabe, se dijo a sí mismo, y ese pensamiento actuó como una cadena alrededor de su cuello. Ella lo eligió a él. Protestar ahora sería el insulto definitivo. Sería la diatriba celosa del tutor que no podía soltar a su pupila. Al otro lado del pasillo, Henrietta se miraba las manos, retorciendo la tela de sus guantes. No estaba escuchando al vicario. Estaba esperando. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, esperando un sonido procedente del banco de los Pillington. «Levántate», suplicó en silencio. «Mírame. Enfádate. Haz cualquier cosa menos quedarte como una estatua». Se arriesgó a echar un vistazo al otro lado del pasillo. Vio el perfil de Albinus, esa mandíbula afilada y devastadora, los fríos ojos azules mirando fijamente al altar. Parecía aburrido. Parecía estar pensando en las cosechas o en los alquileres de los arrendatarios. Su corazón se rompió de nuevo. Kitty tenía razón, pensó. Las lágrimas le picaban en los ojos, obligándola a apartar la mirada. A él no le importa. Se siente aliviado. Por fin se ha liberado de la carga. La lluvia, la calle principal del pueblo. 3 días después, el compromiso siguió adelante con la implacable velocidad de un tren que sale de la estación. El pueblo bullía con los rumores sobre el banquete de boda, el truso, la fusión de la fortuna de los Pembroke con el título de los Harrowcroft. Albinus intentó encerrarse en Pillington House, pero el deber era un amo cruel. Se vio obligado a ir al pueblo para reunirse con su abogado en relación con la cosecha. Al salir de la polvorienta oficina y adentrarse en la implacable lluvia otoñal, se quedó paralizado. Henrietta salía de la sombrerería, apretando contra su pecho una caja de sombreros para protegerla de la llovizna. Por una vez estaba sola, sin Félix rondándola como un buitre. Se detuvieron. La calle estaba vacía, salvo por un carro que pasaba cargado de manzanas. La lluvia golpeaba contra los adoquines, creando un muro de ruido a su alrededor, aislándolos en un mundo gris y húmedo. Estaban a 3 metros de distancia, lo más cerca que habían estado desde que ella le gritó en su biblioteca. Albinus sintió la atracción física de ella como la gravedad. Le costó toda su fuerza de voluntad no cruzar las piedras, agarrarla por los hombros y sacudirla. Quería preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué un fraude? ¿Por qué miraste las pruebas que te traje y decidiste que no importaban? Henrietta lo miró, con los ojos oscuros muy abiertos y sorprendidos, las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Esperó a que él hablara.
Esperó las felicitaciones, esperó la charla, esperó cualquier cosa que demostrara que él seguía siendo el Albinus que una vez le había prometido protegerla. Albinus abrió la boca. Las palabras estaban allí, quemándole la lengua. No lo hagas. Vuelve a casa. Pero entonces vio el anillo. En su mano izquierda, brillando débilmente bajo la luz gris, había un pesado zafiro. No era una reliquia de los Pembroke. Era la reivindicación de Félix. Era el yugo que ella había aceptado. La imagen de Félix en las escaleras pasó por su mente. Ella lo aceptó con los ojos bien abiertos. Albinus cerró la boca. Ajustó su postura, inclinó el sombrero, un gesto rígido, formal y educado que dolía más que una bofetada. Lady Henrietta, dijo con voz desprovista de emoción, suave y fría como el mármol, confío en que los preparativos van bien. Henrietta se estremeció y se le fue todo el color de la cara. De todas las cosas que podría haber dicho, la ira, la tristeza, la alegría, la indiferencia cortés era el arma más cruel que poseía. Borró su historia. La redujo a una vecina a la que apenas conocía. Están avanzando perfectamente, Su Excelencia, mintió ella, con la voz temblorosa y la barbilla levantada en un desafiante intento de dignidad. Nunca he sido más feliz. Entonces le deseo alegría, mintió Albinus a su vez. Pasó junto a ella y se dirigió a su caballo. Montó y se alejó sin mirar atrás, aterrorizado de que, si se daba la vuelta, se derrumbaría allí mismo, en la calle. No vio que ella dejaba caer la caja de sombreros en el barro. No vio que ella se llevaba la mano enguantada a la boca para sofocar un sollozo que sonaba como un desgarrador Pilkington House. 2 noches antes de la boda. El silencio en Pilkington House ya no era un santuario. Era una tumba. Alain Linus estaba sentado en su biblioteca, la misma habitación donde la había rechazado con su vestido blanco 6 años atrás. La misma habitación donde se lo había confesado a Henry. La botella de brandy sobre el escritorio estaba vacía. Había pasado la última semana diciéndose a sí mismo que era lo mejor. Se había dicho que si ella quería a Félix, debía tenerlo. Había intentado respetar su decisión de ser la noble guardiana por última vez, pero no podía respirar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro bajo la lluvia. Veía el temblor de sus labios cuando decía que era feliz. No parecía feliz, le susurraba una voz en su cabeza. Parecía aterrorizada. Y entonces se apoderó de él un pensamiento más oscuro. Un pensamiento que le había estado carcomiendo desde el encuentro en las escaleras, luchando contra la niebla de su autocompasión. ¿Y si Félix había mentido? Albinus se enderezó. Félix era un jugador. Félix era un fraude que había mentido a los bancos, a los acreedores, a la sociedad. ¿Por qué iba a decirle la verdad a su rival? La tuviste toda su vida. Ella me lo contó todo. Sí, Félix conocía la historia. ¿Pero sabía Henrietta la verdad sobre las deudas? Félix decía que sí. Félix decía que ella lo había aceptado con los ojos bien abiertos. Pero ¿se casaría Henrietta, la chica que valoraba la honestidad por encima de todo, con un hombre que había mentido al mundo solo para fastidiar a Albinus? ¿O es que aún no lo sabía? ¿Y si Félix la había seducido, aislado y le había dicho que las pruebas del duque eran solo una mentira motivada por los celos? ¿Y si ella pensaba que Albinus la había abandonado a su suerte sin luchar? Albinus se levantó. La pesada silla de roble rozó ruidosamente el suelo. Caminó hacia la ventana. Las luces de Pembroke Hall brillaban al otro lado del río. Esa noche celebraban la cena previa a la boda. Todo el condado estaría allí. Félix estaría allí, brindando por su buena suerte, bebiendo vino de Pembroke, tocando a Henrietta con manos que no se la habían ganado. Albinus miró su reflejo en el cristal oscuro. El cabello de Orbin estaba gris en las sienes por el estrés de la semana. Los ojos azules estaban atormentados, rodeados de cansancio. Había pasado 6 años siendo noble. Había pasado 6 años respetando los límites. ¿Y dónde le había llevado eso? Solo en la oscuridad, viendo a la mujer que amaba prepararse para casarse con un monstruo. Al diablo con la nobleza, susurró a la habitación vacía. No le importaba si ella lo sabía. No le importaba si ella lo elegía a él.
No le importaba si causaba un escándalo del que se hablaría durante un siglo. No iba a dejar que se casara con un fraude sin mirarla a los ojos por última vez. Iba a preguntárselo él mismo, y si ella le decía a la cara que amaba a Félix, se marcharía, pero no aceptaría la palabra de una mentirosa. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Esta vez no corrió. Caminó con la aterradora calma letal de un hombre que no tiene absolutamente nada que perder. Iba a la cena y no se iría sin la verdad. El comedor, Pembroke Hall, hecho Onisun PM. La cena previa a la boda fue un evento sofocante de cristal, velas y mentiras. 20 de los aristócratas más influyentes del condado se sentaron alrededor de la larga mesa de caoba de Pembroke Hall, cenando faisán y bebiendo vino añejo, brindando por la unión de la fortuna de Pembroke y el título de Harcraftoft. Henrietta se sentó en el centro de todo, una hermosa muñeca congelada vestida de seda azul zafiro. Sonreía cuando le hablaban. Se reía cuando Félix contaba un chiste. Pero debajo de la mesa, sus manos retorcían la servilleta hasta convertirla en una tensa cuerda blanca. Se sentía mal. Cada vez que Félix le tocaba la mano, sentía una oleada de náuseas. Cada vez que un invitado la felicitaba por su matrimonio, sentía que la trampa se cerraba más. Félix se levantó y golpeó su copa con la cuchara de plata. El agudo ting, ting, ting cortó la charla. La sala quedó en silencio. Se veía guapo, triunfante y completamente falso. Señores, señoras, comenzó Félix, con voz suave como el aceite, captando la atención de la mesa. Les invito a llenar sus copas. Esperó mientras los invitados cogían sus copas de cristal, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Miró a Henrietta, como un hombre que admira una propiedad que acaba de adquirir por una ganga. Les presento a Lady Henrietta, anunció Félix, levantando su copa en alto, que vio más allá de mis humildes circunstancias y eligió el amor. Una oleada de risas corteses recorrió la mesa. Henrietta miró fijamente su vino, tratando de no gritar. Humildes circunstancias. Él le había dicho que sus propiedades estaban simplemente en proceso de renovación. Le había dicho que el duque aprobaba la unión. Le había dicho que Albinus se sentía aliviado de que ella se hubiera establecido. Félix sonrió radiante. Por Henrietta, por Henrietta. Los invitados corearon, levantando sus copas. Las pesadas puertas dobles del comedor se abrieron de golpe. El sonido fue como un cañonazo. Todas las cabezas se giraron. El brindis murió en el aire. Albinus estaba de pie en la puerta. No iba vestido para cenar. Llevaba el mismo abrigo oscuro de montar que había llevado en la biblioteca, desabrochado y desaliñado. Su impecable cabello Orbin estaba revuelto por el viento. Su mandíbula afilada y bien afeitada estaba oscurecida por la barba incipiente, y su pecho se agitaba como si hubiera corrido toda la distancia desde Pilington House. Pero fueron sus ojos, esos llamativos ojos azul claro, los que silenciaron la sala. Ardían con un frío fuego azul que clavó a Félix contra la pared. Parecía un ángel caído que había salido del infierno para irrumpir en una fiesta. ¡Su excelencia!, exclamó Kitty desde el extremo de la mesa, llevándose la mano a la boca. Albinus no la miró, no miró a los invitados. No se disculpó por la intrusión. Entró en la sala, con sus botas resonando pesadamente en el suelo de parqué, y se dirigió directamente a la cabecera de la mesa. Félix bajó su copa y su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. «Duque», dijo, tratando de salvar el momento con arrogancia. «No te esperábamos. ¿Has venido por fin a brindar por nuestra felicidad?» Albinus lo ignoró por completo. Se detuvo justo detrás de la silla de Henrietta. Su proximidad, el aroma a lluvia, brandy y furia hicieron que su corazón se detuviera. «¿Lo sabías?», preguntó Albinus. Su voz era baja, vibrando en la sala silenciosa, dirigida solo a ella. Henrietta se giró en su silla y lo miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Albinus, ¿qué estás haciendo?» «Respóndeme», ordenó Albinus, agarrando el respaldo de la silla con tanta fuerza que la madera crujió. «¿Sabías lo de las deudas? Harcraftoft me dijo que lo aceptaste con los ojos bien abiertos.
Me dijo que sabías que estaba en bancarrota y que, aún así, lo elegiste. La sala contuvo el aliento. Un tenedor cayó sobre un plato. La palabra en bancarrota flotaba en el aire como veneno. Félix se movió rápido. «Está borracho». Félix gritó, haciendo señas a los criados. «Sacadlo de aquí. El duque no se encuentra bien». «Estoy perfectamente bien», rugió Albinus, girándose hacia Félix, con una voz que hacía temblar los cristales de la mesa. «Y estoy harto de tus mentiras, Harrowcroft». Se volvió hacia Henrietta, con sus ojos azules buscando los de ella, desesperados y salvajes. «Me dijo en las escaleras que tú lo sabías todo. Dijo que elegiste a un fraude porque estabas desesperada. ¿Es cierto, Henrietta? ¿Miraste las pruebas que te traje y decidiste que no importaban?» Henrietta se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Tenía el rostro pálido por la conmoción. «Pruebas», susurró. «¿Qué pruebas?» «Me trajiste unos documentos, Albinus, pero no me dejaste leerlos. Los tiraste sobre la mesa y me lo prohibiste como si fuera una niña». Y luego miró a Félix con una mezcla de confusión y horror. «Félix me dijo que esos documentos eran solo acuerdos financieros. Me dijo que estabas enfadado porque intentabas controlar mi fideicomiso». Se volvió hacia Félix, alzando la voz con tono acusador. «Me dijiste que el duque había dado su bendición», acusó. «Me dijiste que Albinus se sentía aliviado al verme finalmente casada para poder librarse de la carga de tener que vigilarme». Albinus sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Ella no lo sabía. Félix había mentido. Los había enfrentado a ambos. Le había dicho a Albinus que ella sabía lo de las deudas para que se rindiera. Le había dicho a Henrietta que Albinus estaba feliz de deshacerse de ella para que ella dijera que sí. Mintió, Albinus respiró y el alivio lo golpeó con tanta fuerza que casi se tambaleó. «Henrietta, él está en la ruina. Ha hipotecado todo. Se casa contigo por tu dinero». «Ya basta». Félix se abalanzó hacia adelante y agarró a Albinus por el brazo. Albinus ni siquiera lo miró. Empujó al conde hacia atrás con tal fuerza que Félix se estrelló contra una mesa de servicio, haciendo que una sopera se rompiera en 1000 pedazos contra el suelo. La sala se sumió en el caos. Las damas gritaban. Los caballeros se levantaban. Pero Albinus y Henrietta estaban en una burbuja de silencio, mirándose fijamente el uno al otro. «¿Por qué te importa?», gritó Henrietta, con las lágrimas finalmente derramándose. No le importaban los invitados. No le importaba el escándalo. «¿Por qué te importa si él me roba el dinero? No te has preocupado por mí en 6 años. Yo me preocupé todos los días», gritó Albinus, rompiendo finalmente el dique. «He sangrado durante 6 años. Tú me ignoraste», sollozó ella, golpeándole el pecho con los puños. «Me trataste como si fuera una extraña en mi propia casa. Me hiciste sentir fea, indeseada y una carga». Albinus le agarró las muñecas. La atrajo hacia él, ignorando los suspiros de la multitud, ignorando la ruina de su reputación. «No te ignoré porque fueras fea», dijo con voz ronca, que se quebró en 1000 pedazos. «Te ignoré porque eras lo más hermoso que había visto nunca, y eso me aterrorizaba». El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto. Incluso Félix, que se estaba levantando con dificultad, se quedó paralizado. «Yo era tu tutor», susurró Albinus, con la verdad brotando de él como sangre de una herida. «Tenías 18 años. Entraste en mi biblioteca con ese vestido de seda blanco y dejé de respirar». Henrietta lo miró fijamente, con los labios entreabiertos y las lágrimas deteniéndose en sus mejillas. «¿El vestido de debut?» «El vestido de debut», confirmó Albinus, clavando sus ojos en los de ella. «Te miré y no vi a una pupila. Vi a la única mujer que jamás desearía y me odié por ello». Soltó sus muñecas para acariciarle el rostro y con los pulgares le secó las lágrimas. «Pensé que era un depredador, Henrietta. Pensé que si te tocaba, te corrompería. Pensé que si te mostraba siquiera una pizca de lo que sentía, estaría traicionando a tu padre». Se rió, un sonido húmedo y autocrítico. «Así que me convertí en el villano. Construí un muro de hielo. Te alejé para mantenerte a salvo de mí.
Me quedé en mi ventana todas las noches durante 6 años y observé tus luces, diciéndome a mí mismo que estaba siendo noble. Apoyó la frente contra la de ella y cerró los ojos. Fui un tonto. No te salvé. Solo rompí nuestros corazones y dejé la puerta abierta para que entrara un mentiroso. Se apartó y la miró profundamente a los ojos oscuros. No estoy aquí como tu guardián, Henrietta. No estoy aquí como tu vecino. Estoy aquí como un hombre que te ha amado desde el momento en que creciste y que se ha odiado a sí mismo cada día por dejarte marchar. Albinus se enderezó y se volvió para mirar la sala. Miró a los invitados que estaban conmocionados. Miró a Kitty Farewell, que lloraba abiertamente en su servilleta con una sonrisa en el rostro. Y, por último, miró a Félix, que estaba de pie junto a la mesa destrozada, limpiándose la sopa del abrigo, con aspecto pequeño y derrotado. El compromiso ha terminado, declaró Albinus con la autoridad del duque de Ellingford resonando en su voz. Sal de su casa, Harrow Craftoft, antes de que llame al magistrado. Félix miró a Henrietta. Vio cómo ella miraba a Albinus, como si el sol acabara de salir tras un invierno de 6 años. Sabía que había perdido. Félix se enderezó el abrigo, lanzó una mirada venenosa a la pareja y salió furioso de la sala sin decir una palabra. Albinus se volvió hacia Henrietta. La ira había desaparecido. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándolo expuesto y vulnerable ante medio condado. No puedo obligarte a que me elijas, susurró, dejando caer las manos a los lados. Te he tratado mal, te he hecho perder el tiempo. Si quieres que me vaya, Henrietta, si quieres que vuelva a Pillington House y no vuelva a hablar contigo nunca más, solo tienes que decirlo, y me iré. Esperó. Toda la sala esperó. Henrietta se quedó allí temblando, mirando al hombre que acababa de arruinar su cena de boda, arruinar su reputación y salvarle la vida. El comedor, Pembroke Hall. Momentos después, las pesadas puertas dobles se cerraron de golpe detrás de Félix, y el sonido resonó como un disparo que señalaba el final de la guerra. El comedor quedó en silencio. Los invitados, 20 de las personas más influyentes del condado, permanecían inmóviles entre los restos de la cena. Una sopera de plata yacía volcada sobre la alfombra persa, manchando la pared de oscuro. Las copas de cristal estaban destrozadas sobre el mantel. El escándalo de la década acababa de desarrollarse ante sus ojos. Un duque peleándose con un conde, un compromiso roto y un amor secreto confesado en medio de una discusión a gritos. Henrietta estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el pecho agitado y las lágrimas aún húmedas en las mejillas. Se sentía expuesta, se sentía vulnerable. Miró los rostros conmocionados de sus vecinos y se dio cuenta de que, para mañana, esta noche sería tema de conversación en todos los salones de Londres. Albinus estaba a unos metros de distancia, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. La adrenalina de la pelea se estaba desvaneciendo, sustituida por una claridad aterradora. Miró a Kitty, que estaba sentada al final de la mesa, secándose los ojos con una servilleta y ofreciéndole un pequeño y lloroso gesto de ánimo con la cabeza. Albinus se enderezó el abrigo arruinado. Se pasó la mano por el despeinado cabello rubio, tratando de recuperar la dignidad del duque de Ellingford por última vez. Se volvió hacia la mesa, con voz firme. Señores, señoras, dijo Albinus, con un tono que no admitía réplica. Les pido disculpas por la interrupción. Por favor, terminen su vino, pero creo que Lady Henrietta y yo necesitamos tomar el aire. No esperó a que le dieran permiso. No le ofreció el brazo con la rígida formalidad de un vecino. Simplemente extendió la mano, que le temblaba ligeramente, y le ofreció la palma. Henrietta la miró. Era la mano que la había sacado del carruaje cuando tenía 9 años. Era la mano que la había empujado cuando tenía 18. Y ahora era la mano que había luchado por ella. La tomó. Su piel estaba fría. La de él ardía. Juntos salieron de la sala, dejando atrás los susurros de la sociedad. El jardín, la terraza de Pembroke Hall, de noche. La lluvia había cesado por fin, dejando el jardín con olor a tierra húmeda, piedra vieja y rosas. La luna se abría paso entre las densas nubes,
proyectando una luz plateada sobre las losas húmedas de la terraza. Caminaron hasta la barandilla de piedra, el mismo lugar donde solían jugar al pilla-pilla cuando eran niños, hacía ya mucho tiempo. Albinus soltó su mano inmediatamente y agarró la tosca barandilla de piedra con los nudillos blancos. Temía que si la tocaba un segundo más sin saber su respuesta, se derrumbaría. Miró el oscuro río que separaba sus tierras. Durante 6 años, esa vista había sido su tortura. Se había quedado de pie junto a la ventana, al otro lado del agua, observando sus luces e imaginando su vida. Ahora, de pie junto a ella, el silencio no era vacío. Estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. «He arruinado tu cena», dijo Albina en voz baja, con voz áspera. Henrietta soltó un suspiro que era mitad risa, mitad sollozo. Se apoyó en la barandilla, mirando su perfil, la mandíbula afilada, limpia y afeitada, la nariz recta, las pestañas que ensombrecían sus ojos. «Has arruinado mi vida, Albinus. La cena es lo que menos me preocupa». Él se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Se volvió hacia ella, con una expresión abierta y agonizantemente vulnerable. «Lo sé», susurró. «Sé que no tengo derecho a pedir perdón. He desperdiciado 6 años. Te hice sentir que no te quería. Dejé que cayeras en los brazos de un hombre como Félix porque fui demasiado cobarde para reclamarte para mí». La miró de verdad, fijándose en la seda azul pálido de su vestido, en la oscuridad de sus ojos, en cómo la luz de la luna reflejaba las lágrimas en sus mejillas. «Pero lo que dije allí era sincero», continuó, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo áspero e íntimo. «No te ignoré porque no me importaras. Te ignoré porque te quería demasiado como para estar en la misma habitación que tú». Dio un paso hacia ella. La atracción magnética entre ellos era innegable. «Yo era tu guardián. Pensaba que tenía que ser perfecto. Pensaba que tenía que ser el muro de piedra que te protegía. No me daba cuenta de que lo único de lo que te protegía era de mi propio corazón». Henrietta lo miró. Durante 6 años solo había visto al duque, la estatua fría, distante y perfecta que la juzgaba desde la distancia. Esa noche vio al hombre, vio la barba incipiente en su mentón, vio el barro en sus botas, vio la desesperación en sus llamativos ojos azul claro. «Para mí nunca fuiste una estatua, Albinus», susurró. «Solo eras el hombre que no me miraba». Extendió la mano y posó los dedos sobre la solapa de su abrigo arruinado. «No elegí a Félix porque lo amara. Lo elegí porque me ofreció un hogar. Estaba tan cansada de estar sola en esta gran casa. Estaba tan cansada de esperar a que te acordaras de mí. Nunca te olvidé», juró Albinus, cubriendo su mano con la suya, presionándola contra su pecho para que ella pudiera sentir el ritmo frenético de su corazón. «Ni por una sola hora. Eras lo primero en lo que pensaba al despertar y lo último en lo que pensaba antes de dormir». El silencio no estaba vacío, Henrietta. Estaba lleno de ti. Respiró hondo, con más en juego que nunca. «Ya no soy tu tutor», dijo con firmeza. «Ese contrato terminó hace años. Y no soy tu vecino. Solo soy un hombre aterrorizado por haber llegado 10 minutos tarde». Dio un paso atrás e hizo algo que el duque de Ellingford nunca había hecho. Se arrodilló. No le importaba que el barro le estropeara los pantalones. No le importaba la piedra mojada. La miró con una expresión abierta, vulnerable y completamente sincera. «No puedo ofrecerte un título que ya no tienes», dijo en voz baja. «No puedo ofrecerte fortuna. Tú ya tienes la tuya. Pero puedo ofrecerte una promesa». Le apretó la mano. «Te prometo que nunca volveré a ser frío contigo. Te prometo que nunca volveré a salir de una habitación cuando tú entres en ella. Te prometo que, durante el resto de mi vida, dedicaré cada día a compensarte por los 6 años que nos robé». Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. «Henrietta, ¿me salvarás?». El viento agitaba las hojas mojadas del jardín. Dentro de la casa, 20 invitados sin duda estaban pegando la cara al cristal, conteniendo la respiración. Henrietta lo miró. Miró al hombre que la había criado, al hombre que le había roto el corazón
y al hombre que acababa de librar una guerra para recuperarla. No sonrió. No era un momento para sonrisas. Era demasiado serio, demasiado importante. En lugar de eso, se arrodilló frente a él, arruinando su vestido de seda azul zafiro sobre las piedras húmedas para poder estar a la altura de sus ojos. «Eres un hombre tonto», susurró, con la voz cargada de emoción. «No tenías por qué luchar, Félix. No tenías por qué derribar la puerta». Extendió la mano y le acarició la cara, trazando con los pulgares la línea marcada de su mandíbula, sintiendo cómo la tensión abandonaba por fin su cuerpo. Solo tenías que pedirlo. Albinus exhaló un suspiro tembloroso y enterró el rostro en la palma de ella durante una fracción de segundo antes de lanzarse hacia adelante. La besó. No fue un beso cortés al estilo de la regencia. Fue un beso que había tardado 6 años en gestarse, desesperado, hambriento y lleno de todas las palabras que no se habían dicho. Sabía a lluvia, a brandy y a alivio. Fue el fin del silencio y el comienzo de todo lo demás. Epílogo. Iglesia parroquial de St. Jude, la primavera siguiente. La boda del duque de Ellingford y Lady Henrietta Pembroke no fue el acontecimiento tranquilo y formal que la duquesa Dahlia podría haber planeado hace una década. Fue el evento de la temporada. La iglesia estaba abarrotada. El aire olía a lirios y cera de abejas. El mismo vicario que había leído los votos de Félix estaba ahora listo para unir a la verdadera pareja. Mientras Henrietta caminaba por el pasillo, los susurros no se referían al escándalo. Se referían a la forma en que el duque la miraba. Albina estaba de pie junto al altar. Una vez más, estaba impecable, con un chaqué de color carbón oscuro, el orbe y el pelo perfectamente peinados con una raya lateral profunda, pero la frialdad había desaparecido. La estatua se había desmoronado. Cuando la vio aparecer en la puerta, no se tensó, no apartó la mirada. Sonrió, una sonrisa genuina y sin reservas que iluminó todo su rostro, suavizando sus rasgos afilados y haciendo que sus ojos azul claro brillaran con una calidez que la congregación nunca había visto. La vio caminar hacia él, paso a paso, acortando la distancia que él había luchado tanto por mantener. Había pasado años ignorándola para protegerla. Pasaría el resto de su vida demostrándole exactamente cuánto la amaba. Calor, 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 calor.